Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy sábado 11 de julio. Mis hermanos y mis hermanas, hoy es un día muy especial porque los sábados la Iglesia Católica los aprovecha para honrar a la Virgen María de una manera especial. Y segundo, porque hoy es el día de la memoria obligatoria de San Benito Abad, que es el patrono no oficial de los exorcistas. A través del corazón de la Virgen María y por intercesión de San Benito, yo los invito a que en este momento escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengan miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, dígalo en pleno día. Lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre, pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para este sábado 11 de julio. Un sábado muy especial, mis hermanos, hoy protegidos por la intercesión de San Benito Abad, el patrono de los exorcistas. Mis hermanos y mis hermanas, centrando un poco en la palabra de Dios, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, tomada del capítulo 10, versículo 24 hasta el 33. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que esta parte del Evangelio hace parte de lo que se conoce como el discurso apostólico o el discurso misionero. Se lo repito hasta el cansancio. En el Evangelio de San Mateo, que tiene 28 capítulos, encontramos 5 grandes discursos. El primer discurso, mis hermanos y mis hermanas, es o lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, el Sermón de las Bienaventuranzas o el discurso evangélico, y lo encontramos en 3 capítulos del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 6 y 7. El segundo discurso es el discurso apostólico, que lo encontramos en todo el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. El tercer discurso, como lo vamos a escuchar mañana en la Eucaristía del domingo, inicia desde el capítulo número 13, lo que se conoce como el discurso de las parábolas o el discurso parabólico, que se extiende en el capítulo 13 y después desde el capítulo 20 en adelante. El cuarto discurso es el discurso eclesiológico, que ocupa el capítulo número 18 del Evangelio de San Mateo. Y el quinto y último discurso es el escatológico, que está a partir del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, 24 y 25. Hoy hemos escuchado una parte del discurso apostólico, el capítulo número 10 del Evangelio de San Mateo. Nosotros en días anteriores, mis hermanos, habíamos escuchado la misión de los 12, cuando el Señor Jesucristo los llama, les da poder, les da autoridad, y el Señor
los envía. Hemos escuchado la lista de los apóstoles del Señor, algunas instrucciones de parte del Señor: no lleven esto, no lleven aquello. Después el Señor les anuncia a través de una serie de predicciones las persecuciones que van a sufrir. Hoy vamos a llegar al final de estas predicciones de las persecuciones, pero también el Señor nos va a nosotros a decir que tenemos que hablar francamente y sin ningún tipo de temor. Esta perícopa, esta parte del capítulo número 10 del Evangelio de San Mateo, que hemos escuchado, se lo repito, el versículo del 24 al 33, la vamos a dividir en 5 grandes partes para poder nosotros entender lo que nos quiere decir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La primera parte, vamos a tomar los 2 primeros versículos, el 24 y el 25, que nos va a hablar a nosotros acerca de las persecuciones y los sufrimientos. Se lo repito, es el final de las predicciones y las persecuciones, que inicia desde el versículo 16 y se extiende hasta el versículo 25. Vamos a escuchar el final de estas predicciones del Señor, que nos habla acerca de las persecuciones y de los sufrimientos. Dice nuestro Señor: no está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Es decir, está haciendo una distinción entre el discípulo y el maestro, el siervo y el amo. Ya basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Y dice algo hermoso el Señor: si al dueño de la casa lo han llamado Belzebul, ¿cuánto más a sus empleados? Vea qué interesante. El Señor se llama o se autoproclama como maestro, como amo y como dueño de la casa. Y a nosotros nos dice que somos discípulos, que somos siervos y que somos empleados. El Señor se da 3 títulos y nos da a su vez 3 títulos a nosotros. Lo más lindo de esto es que Él es el maestro. Lo más lindo de esto es que el Señor y Salvador Jesucristo es el amo. Y lo más lindo es que Él es el dueño de la casa. Y esto es importantísimo, porque la casa somos nosotros. Ya lo va a decir más adelante el Evangelio de San Mateo, en una discusión que tiene nuestro Señor Jesucristo con algunos escribas, con algunos fariseos, que lo vuelven a llamar Belzebú, después de que el Señor Jesucristo está enseñando. El Señor nos habla acerca de la estrategia de Satanás y dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ojo con esto, del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Este es el versículo 43 del capítulo 12. En busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice: me volveré a mi casa. Ojo con esto, a mi casa de donde salí. Vea qué interesante. El demonio dice que volverá a su casa. Sin embargo, el Señor en el capítulo número 10, versículo 25, nos había dicho que Él es el dueño de la casa. Vea qué interesante. Volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y al final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Así le sucederá también a esta generación malvada. El Señor Jesucristo no quiere que nosotros estemos vacíos. El Señor quiere que nosotros estemos enraizados en Él, que lo reconozcamos a Él como el maestro, lo reconozcamos como el amo, pero sobre todo como el dueño de la casa. Sin embargo, esta parte hace a su vez parte de las persecuciones, mis hermanos. Es decir, si al Señor lo llamaron Belzebú, ¿qué no van a hacer contra nosotros? ¿Qué no van a hacer con nosotros que somos simples discípulos, que somos simples siervos, que somos simples empleados? Es decir, si maltrataron, si trataron mal, si abusaron, si golpearon a nuestro Señor, si lo persiguieron, a nosotros también lo van a hacer. Entonces, si el Señor Jesucristo nos dice que nosotros vamos a sufrir, es porque Él sufrió primero. Y tenemos que unir ese sufrimiento, esas persecuciones, a lo que vivió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora viene el versículo 26 al 33. Y estos versículos, mis hermanos, nos va a hablar a nosotros acerca de no tener miedo y hablar franca y sinceramente. Hablar francamente y sin ningún tipo de temor.
Lo primero que tenemos que hacer es decir la verdad. Vea lo que dice el versículo 26. No les tengan miedo. Es decir, no tenemos que tener miedo. Recordemos que en estos días hablábamos nosotros de un hombre llamado Jairo, que nuestro Señor Jesucristo le había dicho a Jairo: no tengas miedo, solamente ten fe. Es decir, el miedo y la fe se contraponen, mis hermanos. Hay una diferencia abismal entre el miedo y la fe. Nosotros, aunque vamos a ser perseguidos, no tenemos que tener miedo, tenemos que tener fe. Vea lo que dice el Señor. No les tengan miedo. ¿A quiénes? A aquellos que nos persiguen. Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saber. Es decir, aquellos que estamos viviendo la vida de Dios, aquellos que hemos sido llamados por el Señor para ser sus discípulos, para extender el reino de Dios a través de la misión, y que vamos a ser perseguidos, calumniados y todo lo que el Señor habla, al final el tiempo nos va a dar la razón. Es lo que está diciendo el Señor. No les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Y da un consejo el Señor, es decir, siempre decir la verdad. Lo que yo les digo en la oscuridad, esto es interesante, díganlo ustedes a la luz. Lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Es decir, antes de ir a la misión, como siempre, el Señor nos manda a nosotros a orar, a entrar en intimidad con Él. ¿Cómo podemos nosotros superar una prueba, superar una persecución, superar, mis hermanos y mis hermanas, todas estas catástrofes, persecuciones y sufrimientos? Solamente estando unidos a Él. Recordemos que en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, en el versículo 5 en adelante, nuestro Señor nos había dicho: y cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allá en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará, dicen algunas traducciones, en lo público. Dios nos va a recompensar cuando lo buscamos en lo secreto. Es lo que está diciendo nuestro Señor. Lo que les digo en la oscuridad, ¿dónde? De la oración. En lo íntimo de la oración, dígalo ustedes a la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Es decir, decir la verdad y sostenernos siempre en la verdad, sin importar las persecuciones y los sufrimientos. Es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora entramos en la tercera parte. Nuestro Señor nos habla de aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman, vuelve a decir al Señor. No tengan miedo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo a la gehenna. ¿Y quién es ese? El pecado mortal. Nosotros no tenemos que tener miedo a las persecuciones, a los sufrimientos. ¿Qué nos pueden hacer? Perseguirnos, calumniarnos, hablar mal. ¿Qué nos pueden hacer? Quitarnos la vida. Es lo más que pueden hacer. No pueden hacer absolutamente más. Lo máximo que pueden hacer es llegar a quitarnos la vida. Sin embargo, el Señor dice: no tengan miedo a estos que los persiguen, los injurian, los calumnian, hablan mal de ustedes con toda clase de maldades. No teman, no tengan miedo a estos que pueden matar el cuerpo. Lo máximo que pueden hacer es matarlos, quitarles la vida. Teman más bien a aquellos que pueden matar el alma y cuerpo y mandarlo al infierno, a la gehenna. Y ese es el pecado mortal. Se llama mortal porque mata. Es decir, entonces, toda persona, todo misionero que ha sido asociado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha sido llamado para extender el reino de los cielos a través de las misiones, de las predicaciones, de las oraciones, de sanación, de liberación, o por sanación y por liberación, tiene que alejarse del pecado mortal. Es lo que nos está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuidémonos de el pecado, temamos más bien, temamos, dice el Señor, al que puede llevar a la perdición al mi cuerpo y lanzarlo a la gehenna, y ese es el pecado. Entonces, todos los que estamos llamados, hemos sido llamados y asociados por nuestro Señor,
tenemos que vivir una vida de santidad. Y así como tenemos que sostenernos en la verdad, decir la verdad, no tenemos que tener miedo a los que matan el cuerpo, sino a aquellos que pueden matar el alma y el cuerpo, mandarlo al infierno, y eso significa sostenernos en la santidad. Vea qué interesante esto. Sostenernos en el Señor, en la verdad, y sostenernos en santidad. Ahora viene, mis hermanos, como un versus, ¿no? Entre el miedo y la confianza en Dios, que es la cuarta parte de esta pericopa que hemos escuchado. Versículo 29, 30 y 31 dice: ¿no se venden dos pajaritos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman, por tercera vez lo repite, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Entonces está el versus entre el miedo y la confianza en Dios. En medio de tantas dificultades, de tantos problemas, de tantas persecuciones, de tantos sufrimientos, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a entender que todo está bajo la voluntad de Dios, de que no somos ajenos para el Señor y que el Señor rige nuestra vida. Dice la palabra del Señor, escúcheme muy bien, que nosotros valemos más que muchos pajarillos, y aún ni ellos caen en tierra sin el consentimiento del Padre, y que hasta nuestros cabellos, los cabellos de nuestra cabeza están contados, porque no somos desconocidos para Dios. Es lo que nos está diciendo nuestro Señor. Entonces viene aquí el verso, acuérdense lo de Jairo, ¿no? No temas, solamente ten fe, ¿no? El no temer, pero entrar en la confianza en Dios. ¿Cómo hago yo para no dejarme llenar de miedo? Pues confiando en el Señor. No soy ajeno para Dios, ni un pelo de mi cabeza es ajeno para Dios. Mi vida no es ajena para Dios. Las persecuciones, los sufrimientos, las calumnias no son ajenas para Dios. Sin embargo, hacen parte del reino. Y al hacer parte del reino, en medio de la persecución, en medio de la calamidad, en medio del sufrimiento, Dios está rigiendo nuestra vida. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Cómo confío yo en Dios? Pues alejándome del pecado. Y alejándome del pecado, ¿cómo me puedo alejar del pecado? Pues buscando intimidad con el Señor, escuchándolo en la oración personal para anunciarlo en la luz, en lo público. Vea qué bonito esto. Y entramos a la quinta y última parte, que es el versículo 32 y 33, mis hermanos. No tenemos que temer, no tenemos que tener vergüenza de dar testimonio de Jesús. No tenemos que tener miedo ni vergüenza de dar testimonio público de Jesús, porque muchas veces la gente se nos ríe a nosotros, y por reírse de, ya está puesto la fe en el Señor, ha puesto la fe en Dios, y entre más busca a Dios, más problemas, más dificultades, más situaciones difíciles en la vida. Vea lo que nos dice el Señor a nosotros: no tener vergüenza de dar testimonio de Dios, y lo dice de esta manera: por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declararé en su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta quinta y última parte nos habla a nosotros de no temer ni tener vergüenza de dar testimonio público de un Jesús vivo y resucitado. ¿Cuándo podemos nosotros negar al Señor? No solamente cuando cometemos un acto de apostasía, de que vamos en contra de la verdad de fe y de la misma fe, herejía, apostasía, cuando negamos nuestra fe, no solamente ahí, sino cuando a través de nuestro pecado negamos que creemos en un Jesús vivo y resucitado y que le servimos. ¿Qué tenemos que hacer? Dar testimonio de nuestro Señor. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, en una encíclica llamada la Evangelii Nuntiandi, el Evangelio para las Naciones, nos dice a nosotros que una predicación mueve corazones, pero un testimonio arrastra naciones para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: dar testimonio de nuestro Señor. ¿Dónde? Delante de los hombres. Porque el que lo niegue delante de los hombres, Él nos negará delante del Padre. Pero si no lo negamos delante de los hombres, Él tampoco nos negará delante de nuestro Padre. Entonces,
Vea qué bonito esto, mis hermanos y mis hermanas. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha hablado en 5 maneras diferentes. La primera manera, vamos a sufrir persecuciones y sufrimientos, pero tenemos que decir siempre la verdad. No tenemos que tener miedo a aquel que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Tenemos que confiar en el Señor, porque si no confiamos en el Señor nos llenamos de miedo y de temor. Y quinto, tenemos que dar testimonio público de que le servimos a un Jesús que está vivo y que está resucitado y que siempre está con nosotros. Ojalá que estas 5 cosas que nos ha dicho el Señor hoy en el marco de este discurso apostólico las aprendamos y podamos ponerlas en práctica en nuestra vida y en la vida de toda nuestra familia. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Virgen María, aquella que cumplió estas cosas que dice el Señor a sus apóstoles a cabalidad, aquella que no tuvo miedo de la persecución y el sufrimiento, aquella que siempre se sostuvo en la verdad, aquella que no tuvo pecado porque es inmaculada, aquella que siempre confió en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que dio testimonio público de un Jesús vivo y resucitado. Digámosle a nuestra Madre Santa que hoy ella nos tome de la mano, nos presente delante de su Hijo, nuestro Señor, para que todas estas promesas de la palabra se hagan realidad y se hagan vida en nuestra vida y en nuestras familias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Danos valentía, Señor, para vencer los múltiples temores y dudas que nos invaden. Haznos fuertes para ser testigos de tu reino y acrecienta en nosotros la caridad para acompañar a nuestros hermanos en la difícil conquista del sentido de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de su programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy sábado 11 de julio, día que la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Benito Abad. Mis hermanos, pidámosle a Dios que hoy por intercesión de este grande santo nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, antes de irme, les recuerdo 4 cosas. La primera, por favor, visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada. Allí encontrarán los libros, los rosarios y los objetos de piedad que ustedes utilizan para su piedad popular o su crecimiento espiritual. Segundo, mis hermanos, recuerden por favor suscribirse a mi canal de YouTube. Si ustedes no se han suscrito, por favor suscríbanse. Si donde dice suscribirse todavía está en rojo, oprímalo hasta que quede gris y ya usted está suscrito. Tercero, recuerden la campaña $1 para la evangelización. Queremos, mis hermanos y mis hermanas, evangelizar a través de esta señal, pero 24 horas del día, 7 días a la semana. Y necesitamos que ustedes se unan con nosotros en esta misión de evangelización, donándonos $1 una vez en su vida para la evangelización. En la descripción de todos los videos está la manera en cómo pueden hacer llegar esa donación. Cuarto, por favor, oren por mí, recen por el ministerio que Dios me ha regalado para que me dé la valentía y siga adelante predicando la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, preparémonos para recibir la santa bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuerden, mis hermanos, que Dios les bendiga y la Virgen les guarde. Yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote. Yo soy su servidor.